Hola, hoy vamos a ver una partida jugada entre Anthony Miles de Inglaterra y Ulf Andersson de Suecia. La partida se jugó en el año 1978 en la ciudad de Buenos Aires, en las Olimpiadas de ajedrez. Respecto a Anthony Miles, les quiero contar que fue un gran maestro británico. Su mejor época probablemente haya sido la década de los 70, principio de los 80. Y si bien nunca llegó a estar en la elite del ajedrez mundial, fue un jugador respetable. Incluso llegó a ganarle un par de veces al campeón mundial de la época, que era Anatoly Karpov, y tuvo alguna victoria contra Tal, contra Heller, que eran jugadores de la elite de la época. Y en cuanto a Ulf Andersson, Ulf Andersson es, mejor dicho, un gran maestro sueco, todavía vive, tiene más de 70 años. Y en la década de los 70, en los 80 era un jugador fuertísimo, estuvo en la elite mundial a principios de los 80. Y su mejor clasificación en el ranking Elo fue número 3 del mundo en el año 1982. Se caracteriza por tener un estilo sumamente posicional, muy estratégico, juega muy bien los finales. Yo siempre lo comparo con un Karpov, pero un escalón más abajo en cuanto a fuerza y a éxitos deportivos también. Bueno, la partida, Anthony Mal juega con las piezas blancas. La partida comenzó con D4, caballo F6, caballo F3, E6, C4 y B6. Bueno, con B6 se plantea una defensa india de dama. La opción sería jugar D5, por ejemplo, y estaríamos jugando un gambito de dama rehusado, o alfil B4, que se conoce como apertura defensa búho india. Bueno, la partida siguió con B6, o sea, una india de dama, y Miles responde con alfil F4. Alfil F4 es una variante secundaria. Lo más habitual aquí es jugar G3, que es la línea principal, la línea clásica, la tradicional. A3 es otra jugada con la idea de impedir el alfil B4 de las negras. Pero bueno, en la partida Miles juega alfil F4 tratando de salir un poco de las líneas más teóricas, a lo que sigue alfil B7, E3, alfil B4 jaque. Contra alfil B4 Miles juega caballo F2. Eh, bueno, quizás aquí lo más natural, lo más lógico quizás sería jugar con este caballo, pero probablemente lo que le preocupaba a Miles era la posibilidad de que las negras arruinen su estructura de peones en el flanco de rey con alfil por ejemplo. Fíjense, con alfil por ya no podemos tomar de dama. Bueno, podemos tomar, pero el problema es que el rey blanco perdería el enroque y quedaría expuesto en el centro. Así que contra alfil por F3 no habría otra alternativa que tomar de peón. Bueno, y esto destruiría un poco la estructura de peones en el flanco de rey de las blancas. Bueno, así que contra alfil B4 sigo caballo F2, enroque, alfil D3, completando el desarrollo, D5, atacando inmediatamente el centro, enroque y C5. C5 es una jugada muy importante porque se está oponiendo al centro, al dominio del centro de las blancas. Fíjense, las blancas tienen un peón en D4, en C5, y bueno, y las negras no se quedan atrás, también colocan sus dos peones en el centro. Y Miles juega A3. A3 atacando el alfil. Sigue alfil por caballo. Caballo por. Y ahora peón por peón. Peón por peón es una jugada muy buena. ¿Por qué? Porque las blancas están obligadas a tomar y se van a quedar con un peón aislado en el centro. Fíjense que este peón de D4 no va a tener peones laterales que lo defiendan. O sea, no existe un peón en C3, no existe un peón en E3. Así este peón se va a convertir en una debilidad. Siguió caballo C6. Fíjense que Anderson no tiene ningún apuro en capturar, en dejar el peón aislado, porque sí o sí se va a quedar aislado. Si las blancas toman, el peón este va a quedar aislado, y si no toman, Anderson va a tomar y el peón igual va a quedar aislado. O sea, no hay ningún apuro en capturar en C4. Sigo caballo F3 y ahora peón por peón. Peón por peón, alfil por y torre C8. Torre C8 ya plantea una amenaza. Plantea la amenaza caballo por D4 y después la torre capturaría el alfil que está en C4, indefenso en C4. Así que siguió torre C1. Ahora ha sido una jugada muy buena. En este tipo de estructuras de peón aislado, las blancas generalmente intentan atacar y evitan los cambios de piezas para
evitan los cambios de piezas para continuar con su ataque. Y el bando que lucha contra el peón aislado intenta por su parte simplificar la posición y llegar a un final. En un final la debilidad del peón aislado se va a hacer sentir. Se va a hacer sentir más que si hay muchas piezas en el tablero. Así que Anderson juega caballo 5, muy lógico, buscando el cambio de piezas. El alfil ahora tiene que moverse porque está siendo atacado por el caballo y por la torre. Así que siguió alfil de 2 y obviamente torre por torre. Torre por torre, alfil por. Y ahora viene una jugada muy buena que es dama de 5. Fíjense que uno de los problemas del peón aislado es la casilla que está adelante del peón. En este caso la casilla de 5. ¿Por qué esta casilla es tan importante? Porque es una debilidad. Cualquier pieza que se coloque en esta casilla no puede ser expulsada por ningún peón contrario. Por ejemplo, si yo coloco un caballo en D5, ningún peón lo va a poder expulsar, simplemente porque no hay peones en la columna C ni en la columna E. Así que siempre es muy importante la casilla delante del peón, para el bando que está luchando en contra del peón aislado. Sigo dama de 5. Dama de 5 es una jugada muy fuerte. Coloca la dama en la casilla débil. Y además la dama está en una diagonal muy fuerte. Fíjense que está presionando indirectamente sobre G2. O sea, el caballo este no puede moverse porque directamente se daría mate en G2. A la vez hay amenazas de entrar con el caballo, con la dama, a la casilla B3, desde donde se atacaría al peón débil en D4. Y bueno, y el peón débil el peón en D4 sigue siendo una debilidad importante en la posición. Sigo dama D3, torre C8, perfecto, la torre en la columna abierta, alfil F4 para desarrollar nuevamente el alfil F4, y ahora viene una jugada muy buena que es dama B3. Dama B3 busca la simplificación, lo que dije antes, el bando que lucha contra el peón aislado intenta simplificar la posición. Y a la vez lo que es importante es que si se cambiara, por ejemplo, dama por, caballo por, el peón de D4 está sufriendo porque va a estar constantemente amenazado va a estar amenazado por el caballo, y además el alfil amenaza a eliminar el caballo que defiende el peón. Bueno, la partida siguió así, se alcanzó esta posición. Fíjense que dama B3 prácticamente está obligando a entrar en esa variante, porque si la dama se va, por ejemplo, a B1, sigue simplemente dama C2. Y atacamos el alfil y amenazamos el cambio, o sea, no hay opción. Sí o sí hay que entrar en la posición que mostré anteriormente. Y otra cosa importante de dama B3 es que se elimina la pieza, la dama es la pieza que está impidiendo las entradas de torre por C2, por ejemplo. Así que al cambiarse damas, la torre también gana una casilla de entrada por C2. Bueno, así que en esta posición Anthony Miles jugó alfil de 1, tocando el caballo, a lo que siguió caballo de 5. Caballo de 5 muy bien jugado. Fíjense que si se juega alfil por B3, sigue caballo por F4, y las blancas están claramente mejor, las negras, perdón, están claramente mejor en esta posición. Se amenaza alfil por caballo y destruir la estructura de peones del enroque de las blancas, y además se amenaza jaque, y bueno, y después del cambio capturar el peón en D4. Y no hay opción, porque si el caballo se mueve, sigue simplemente jaque y tomamos el peón. Así que no hay las blancas no tienen opción en esta posición más que dejarse destruir el flanco del rey. Podrían jugar torre de 1, por lo que seguiría alfil por, peón por y G5, y esta estructura es absolutamente ganadora para las negras. Fíjense que hay debilidades, los peones blancos están muy débiles, y el caballo en F4 es un monstruo, es mucho más fuerte que este alfil de B3. Y el peón de D4 sigue siendo muy débil. Así que contra caballo de 5, Anthony Miles jugó alfil G5, movió el alfil, a lo que siguió caballo C1. Caballo C1 es muy buena porque se amenaza caballo D3, de donde atacaríamos los peones del flanco de dama, y a la vez amenaza atacar la torre por A6 con el alfil a A6, y bueno, y después meterse con el caballo a D3. O sea, las piezas negras están entrando totalmente en la posición de las blancas. Así que contra caballo C1, Anthony Miles decide cambiar alfil por, torre por y alfil B3. Y en este momento
Como les dije anteriormente, el bando que lucha contra el peón aislado busca los cambios de piezas, pero paradójicamente en esta posición Anderson juega torre C7. Este es un concepto bastante importante, que en esta posición la torre blanca es absolutamente pasiva y la torre negra es muy activa, está en la columna abierta, perdón, disculpen. Así que Anderson considera que si él simplificara la posición, si bien es algo que en principio es favorable, él considera que este cambio va a ser más favorable para las blancas que para las negras. ¿Por qué? Porque le estaría cambiando una pieza activa, como su torre de C1, por una pieza absolutamente pasiva. Así que desde un punto de vista relativo, digamos que las blancas estarían favoreciéndose con la simplificación. Así que Anderson juega torre C7. Prefiere mantener las piezas en el tablero. Siguió caballo E5, a lo que sigue caballo F4. Fíjense que caballo F4 es muy fuerte. ¿Por qué? Porque amenazamos el peón de G2, se amenaza el alfil por G2 y al mismo tiempo se amenaza caballo de 2 jaque y capturar en D4. O sea, planteamos dos amenazas y no hay forma de parar las dos amenazas al mismo tiempo. Hay que elegir qué peón perder. Y bueno, Anthony Mal jugó torre D1, como dije, no hay opción. Si se defender el peón con F3 es malo, o sea, el peón de D4 cae inmediatamente después de caballo 2, o incluso se podría jugar más fuerte, quizás esto, F6, atacando el caballo tiene que moverse, y alfil A6, esto es aún más fuerte, porque el caballo queda clavado, no tiene jugadas, no puede moverse porque cae la torre, y queda amenazado por la torre y por el alfil, entonces esto gana en el acto. Así que contra caballo F4, Anthony Mal jugó torre D1, a lo que siguió alfil por G2. Ya esta posición ya es absolutamente ganada por las negras. Siguió F3, intentando encerrar al alfil, pero luego de F6 el alfil se libera. Caballo D3, a lo que siguió alfil por F3. Alfil por F3 tocando la torre. En este momento ya una jugada desesperada. Anthony Miles sacrifica la calidad con caballo por F4, aunque ya no hay nada. Si se jugara torre de 2, por ejemplo, seguiría alfil de 5, y si caballo por F4, alfil por B3, y esto es absolutamente ganado. Hay dos peones de ventaja para las negras, y el alfil en D5 siempre va a ser muy superior al caballo. La torre tiene la columna abierta, o sea, esto es ventaja decisiva para las negras. Así que contra alfil F3, Anthony Mal jugó caballo por F4, a lo que siguió alfil por D1 y alfil por E6, jaque. Fíjense que si se toma alfil por D1, seguiría torre C1. Probablemente en este momento estaban en apuros de tiempo, o Anthony Miles tenía poco tiempo y probablemente no vio esta jugada. A lo mejor cuando sacrificó la calidad pensó que podía quedarse con dos piezas contra la torre, pero se le escapó el torre C1. Probablemente. Así que contra alfil por D1, siguió alfil por E6, jaque, rey F8, alfil F5 y torre C1. Torre C1 con la idea, con que la torre pueda comer los peones en el flanco de dama. Siguió rey F2 y en esta posición, luego de rey F2, Anthony Miles abandonó sin esperar la respuesta del rival. Lo más lógico sería contra rey F2 hubiera sido jugar quizás G5, bueno, el caballo tiene que mover, jaque, rey E7, D5 quizás, y alfil C2, y bueno, las negras están absolutamente ganadas. Si se cambiara alfil por, bueno, la torre viene a C2, como el peón de B2, y si el alfil se mueve, evitando el cambio, bueno, simplemente seguiría torre B1 y los peones del flanco de dama de las blancas caen también. Así que bueno, en esta posición, la posición con rey F2, Anthony Miles abandonó la partida. Bueno, la verdad que es una partida bastante sencilla, pero la idea mía con esta partida es mostrar las ideas principales para luchar en contra del peón dama aislado. El control de la casilla de 5 es fundamental, como lo vimos con la jugada dama de 5, eso es importantísimo. Luego, fíjense que eso siguió siendo un tema
determinante en la partida, porque luego el caballo de 5 también es muy importante, pero todo pasa por la casilla débil en D5. Después otro tema importante es la simplificación. La simplificación siempre fue favorable para las negras. Y otra jugada que me pareció bastante interesante es la jugada torre C7, cuando en este momento, déjenme ver un momentito, en este momento torre por C1, alfil B3 y en lugar de simplificar torre por F1, la jugada torre C7. O sea, no cambiar las piezas por cambiar. En este caso tenemos una torre activa, las blancas tienen una torre pasiva, entonces no simplificar la posición. Bueno, espero que les haya gustado la partida y si les gustó, por favor, no olviden suscribirse al canal y dar un like. Muchas gracias por el apoyo y hasta la próxima.